formas diferenciales. Entonces, como vamos a trabajar solo hasta R3, tenemos 4 tipos de formas, ¿sí? Entonces, siempre estamos en R3. Esto se generaliza, pero bueno, en este curso no tiene mucho más sentido generalizarlo más allá de R3, porque digo, la idea es ver los teoremas de Stokes y Gauss en el lenguaje de formas. Y como Stokes y Gauss lo vimos para R2 y R3, Green para R2 y Stokes y Gauss para R3, nos basta con verlo para hasta R3. Entonces, una cero forma, estas son definiciones. Una cero forma es una función f que va de un abierto u incluido en R3 en R. Es una función común y corriente con la salvedad de que tiene que ser así infinito. Piensan en polinomios, trigonométricas, exponenciales, logaritmos. Bueno, básicamente todas las funciones elementales esas son infinitos. Si te vas quedó la vuelta, polinomios, trigonométricas, exponencial, logaritmo, o las inversas de las trigonométricas. Ya creo que son bastante, ¿no? Básicamente, si se fijan en los prácticos, todas las cosas que aparecen son funciones así. Entonces, una cero formas es una función nada más. De U en R3, agarra un vector R3, le da un valor R, y es infinito. Pues una uno forma es algo del estilo, también es una función, pero es otro tipo de función. Es una función omega que va del abierto en R3 en R3. Y de la forma W, o omega, mejor dicho, es igual a P de X más Q de Y, vamos a escribirlo todo, es P de X y Z de X más Q de X y Z de Y más R de X y Z de Z. Entonces, estas de acá tienen que ser cero formas. Básicamente son cero formas acompañadas de los de X o de los de Y o de Z. Son cero formas. O sea, son funciones que toman vectores de R3 y luego un número y son infinitos. ¿Les suena algo esa notación? P de X más Q de Y más R de Z. Es el campo vectorial. O sea, esto, una forma es un campo vectorial, básicamente. Pero es un campo vectorial en una curva. Esa es la gracia. Para pensarlo, si quieren así, entre paréntesis, una forma, una paréntesis, o comillas, una forma es un campo vectorial, acá, no, es un campo vectorial que es infinito, porque cada función esta es infinito. O sea, los de x, de y, de z simplemente para nosotros en este momento va a ser símbolos. Lo que importa es que tenemos funciones infinito por dx, más funciones infinito por dy, más funciones infinito por dz. Entonces eso queda así infinito. Es un campo vectorial infinito en una curva. O sea, definido en una curva. Así que, bien. Luego tenemos las dos formas. Bueno, también es una función, que es de otro estilo. Es una función, vamos a ponerle eta, que también va de un U abierto en R3, y es de la forma eta es igual a f
de x y z de x de y, más g de x y z de y de z, más fgh, h de x y z de z de x. Entonces, de vuelta, donde estos de acá son cero formas, es decir, funciones reales sin finitos. No sé si se van dando cuenta de por qué es el número, ¿no? En cero forma tenemos solo la función. En una forma son funciones acompañado de un diferencial, o un de x o un de y o un de z. Y podemos sumar cosas ahí. En las dos formas tenemos acompañado de dos diferenciales. Por ende, en las tres formas va a haber tres diferenciales. O sea, la escribo acá y ahora vuelvo a dos formas. Tres formas es una función, omega, que otra vez va de R3 en R3, y de la forma omega es igual a f de x y z de x, de y, de z. Donde esto es una cero forma. Las tres formas tienen un significado así geométrico, pero las dos formas un poco más visual. Así como la una forma es un campo en una curva, las dos formas un campo en una superficie. Una forma, una, dos formas es un campo en una superficie. Entonces, yo sé que hay pila de notaciones nuevas y nombres nuevos, por tratar de no marearse con el nombre y las notaciones y los símbolos. Son esos. La cero forma es una función común y corriente de toda la vida, de R3 a R. Una forma es una función, una cero forma acompañado de un de x o un de y un de z, más otra acompañado de otro, más otra acompañado de otro. Las dos formas son lo mismo, pero en vez de aparecer solo un de x, un de y o un de z, aparecen mezclados. Un de x con un de y, un de y con un de z, un de z con un de x. Una manera de acordarse cómo se escribe esto es recordar el siguiente dibujo. Tenemos de x, tenemos de y y tenemos de z. Entonces hay como un orden cíclico. Cuando estamos en las dos formas es, primero es de x de y, después es de y de z, y después es de z de x. Y se acuerdan de este dibujito, se acuerdan en qué orden tienen que poner las variables. O sea, las variables no, las diferenciales. ¿Cómo bien hasta ahora? ¿El resto? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a ver para qué sirve esto, porque digo, puesto así nomás no tiene mucha gracia. A veces integrar formas. Integrales de formas. Entonces, una cero forma es la integral común. Es una función común, por lo tanto, si queremos hacer la integral en algún lado, supongamos un dominio de una cero forma de f, como esto es una función común y corriente, es la integral de toda la vida. Esta sería una integral triple en realidad, ¿no? Porque f depende de tres parámetros, pero digo, lo escribimos como una sola. Hay que entender que f va de R3, por lo tanto acá hay una integral triple, es la integral de siempre. Ese igual no es muy usado. Lo que me importa son los restos. O sea, la 1 forma, digamos que la integral en la curva
de alguna forma W. Si hacemos el desarrollo, ¿cómo nos queda? Nos queda la integral en la curva de P de X más Q de Y más R de Z. Y ahora es cuando entendemos por qué cuando usamos Stokes y Green, a veces escribíamos el campo de esta manera. Esto no es otra cosa que la circulación del campo PQR. Si quieren es la integral en la curva del campo PQR de alfa. Entonces voy a escribir acá la circulación del campo PQR. Recuerdan que a veces escribíamos así la circulación. En los prácticos estaba así escrito, a veces teníamos que volver a pasarla. O sea, lo escribíamos de esta manera y ahí integrábamos como siempre. Parametrizábamos la curva y hacíamos las cuentas de siempre. ¿Sí se acuerdan de eso? Bien. Entonces la integral de una forma es eso. Es la circulación de un campo en una curva. Vamos con las dos formas. La integral en una superficie de unas dos formas. Ay, desarrollo. A ver si no, espero no se ha perdido nada. No se perdió nada. Bien, dos formas. La integral en una superficie de las dos formas, o sea, este es el símbolo que se le pone, es una integral doble ahora. Estamos en una superficie de f de x de y más g de y de z más h de z de x. Ahora, con esta notación nunca lo hemos escrito. ¿A qué es esto? Entonces le voy a poner con la notación de que sirve, hemos visto. Es la integral en S de f g h de alfa, de S. Entonces, con esta notación de abajo, ¿qué significa esto? Que es la integral de S del campo S en la superficie. Con la terminología del curso. ¿Qué es eso? Es el flujo de ese campo. Entonces, la integral de una de dos formas nos da el flujo. ¿Sí? O sea, este sería el símbolo formal que tiene las dos formas, pero digo, nunca vimos el flujo escrito de esa forma. La circulación sí la hemos escrito de esa otra. O capaz que sí, yo creo que en la práctica no aparecía el flujo de esta forma. Pero tal, la gracia es que si lo escribimos de esta otra manera, sí, nos acordamos que es el flujo. Entonces, esto de acá es el flujo del campo FGH. Sí, doy lineal 2 pero en ciencia, para la licenciatura en matemática. Y acá estoy dando vectorial. Este semestre me tocó eso. Eh, GHF. Sí, tenés razón. Es GHF. Bien, gracias. Me he dado cuenta de eso. GHF. La buena manera de verlos es diferenciar qué falta, si quieres. O sea, acá me falta de X, entonces es el que va primero. Acá me falta de Y, entonces es el que va segundo. Y acá me falta de Z, entonces es el que va tercero. Esa es una buena manera de verlo.
O sea, no es la explicación de por qué queda así, ¿no? Pero es una buena manera de recordarlo cómo es que queda. Y por último, la integral de tres formas es más sencillo. Tres formas. Entonces la integral en un volumen de una tres forma omega es la integral triple en un volumen de f de x de y de z. O sea, integral triple de una función que va de R3. Tipo cálculo 2, digamos. ¿Vale? Bien. ¿Se entiende entonces cómo se integran las formas? En realidad ya sabíamos integrar las formas. Porque ya sabemos calcular flujo y sabemos calcular circulación. Simplemente estamos abstrayendo un poco las ideas, introduciendo una notación, pero es lo mismo que veníamos haciendo antes. Hay que acordarse de eso, que una forma es un campo en una curva. Si quieren puede ver también que el número es la dimensión, o sea, la curva tiene dimensión 1, entonces tenemos una forma. La integral en una curva me da la circulación. Una o dos formas es en la superficie, que tiene dimensión 2. Entonces, la integral en una superficie de un campo nos da el flujo. Y una tres formas es algo de un volumen, o sea, que tiene dimensión 3. Y ahí nos queda simplemente la integral común y corriente. Así como pasaba en Gauss cuando integramos la divergencia del volumen y la integral de toda la vida, acá lo mismo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces tenemos las formas, tenemos cómo integrarlas. Nos faltan ver dos operaciones, vamos a ver una y hacer un par de ejercicios, después vemos la otra. Primero tenemos el producto exterior, que es, es algo, vamos a llamarle, para hacerlo formal tenía que introducir estas cosas. Los gamma K los omega K de U son las K formas en U, o sea, definidas en U. Y eso que tiene que ver con la K forma en U, o sea, el U que tiene que ver es dónde está definido la función. ¿Se acuerdan que cada uno de estos era una cero forma? Entonces cada una de estas cero formas está definida en un U, como estaba acá arriba. Entonces, ese omega es el conjunto de todas las K formas. O sea, por ejemplo, el omega cero sería el conjunto de todas las funciones definidas en U, o sea, infinito. El omega 1 sería el conjunto de todas las 1 formas. Lo que se puede probar es que esto tiene una estructura de espacio vectorial. O sea, ustedes pueden sumar dos, pueden multiplicar por escalares, pueden multiplicar dos funciones. O sea, dos cero formas la pueden multiplicar. Una forma ya no. Entonces ahí hay que definir un producto nuevo. Lo que está bueno sí es que tiene una estructura de espacio vectorial real. Tiene una estructura de R espacio vectorial. O sea, esto simplemente es que cumple o sea, los 8 ítems que tenía que cumplir para ser un espacio vectorial. Que era que es distributiva, que es conmutativa con la suma, que es conmutativa con el producto, que está un lote de cosas, que existe el neutro, que existe el inverso, que podemos sumar dos elementos y caer adentro, podemos multiplicar por escalares, todo eso podemos hacer. Entonces, lo que no podemos hacer es multiplicar formas si k es mayor a 0. O sea, no podemos agarrar dos uniformes y multiplicarlas. Así nomás no tenemos definido ese producto todavía. Entonces, el producto exterior lo que hace es definir eso. ¿Cómo hacer eso? Entonces, es una operación que va de omega k, agarra una k forma, agarra una L forma y me devuelve una k más L forma.
Una K más L. Sí, una K más L. O sea, esto es simplemente para formalizar, no se complica la cabeza. Esto quiere decir, agarra una... Disculpen. Ya que va de nuevo. Deme otro segundito. Bueno, ahí se tranquilizó. Se recibe, sí, vamos a recibirlo de, no sé, de algo. Me olvidé que estaba diciendo. Bien. O sea, es algo, simplemente es esto. Tienen omega. ¿Me siguen viendo? Que me salta que me desconectaron. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, agarra una forma. El simbolito del producto va a ser el cuña, o sea, como parecido al producto vectorial, es el mismo símbolo. Agarra una L forma y me devuelve otra cosa. O sea, esto es igual a, no sé, omega ñoqui. Todavía no definimos cómo se hace el producto, simplemente es una operación que agarra esas dos cosas y me vuelve esa otra. Entonces, cero formas es siempre distinto. Para cero formas, f cuña g, que son funciones, simplemente es f por g, como funciones. O sea, producto de funciones. Las más interesantes son el resto. Entonces, k mayor o igual a 1. Y lo que tenemos son ciertas propiedades que cumple. Bueno, yo para no cometer ningún error las anoté y son las siguientes. Vale la distributiva. Si tenemos f omega 1 con omega 2, más omega 2, esto lo que quiere decir que está en el espacio vectorial ese que les comentaba. Podemos sumar formas y multiplicar por escalares. Y a los escalares lo estamos pensando como funciones constantes, o sea, como cero formas constantes. O sea, en vez de pensar al 2 como un número, lo pensamos como la función que a todo punto le asigna el 2. Entonces esto con otra forma va a ser f omega 1, el producto este con la forma, más omega 2, el producto este con la forma. Ya que es distributivo con la suma. Que es lineal, básicamente. Esa es la propiedad de que sea lineal. Después tenemos que si omega es una K forma y eta es una L forma, entonces omega producto eta es lo mismo que menos 1 a la K por L, eta con omega. O sea, no es simétrico esto, medio como pasaba con producto vectorial. O sea, en el producto vectorial se acuerdan que les quedaba un menos cuando ustedes daban vuelta. Entonces, ustedes agarraban dos vectores y hacías el producto vectorial en un sentido, cuando ustedes daban vueltas le aparecía un menos. Bueno, esto es como una generalización de eso. Aparece un menos elevado a la KL, o sea, K por L. Y bueno, si esto llega a ser par nos queda igual, si es impar nos queda con el menos. En el caso del producto vectorial queda impar. Bien. Bueno, entonces tenemos esa otra propiedad. Es asociativo, es decir, hacer omega 1 con omega 2 y omega 3 es igual a hacer omega 1 con omega 2 y los que nos da con omega 3.
Las funciones son como escalares, en el sentido que omega 1 con f omega 2 es lo mismo que f omega 1 con omega 2 y es lo mismo que f omega 1 con omega 2. Algo similar, si quieren, lo que no tiene nada que ver con esto lo que voy a decir, pero digo, algo similar pasaba con los escalares en el producto interno, en el producto escalar. Se podían poner los escalares en cualquier lugar. Acá lo que pueden hacer es poner la función en cualquier lugar. Y tal, la última es que si f es una cero forma y omega es una k forma, recuerden que siempre estamos con k mayor o igual a 1, entonces el producto de f con omega es simplemente el producto de f con omega común y corriente. A lo que voy. Esto es f por ejemplo, si es una 1 forma, p de x más q de y más r de z, y eso es simplemente multiplicar cada entrada. Como cada de estas funciones son cero formas, ustedes pueden multiplicarla por f. Entonces, fp de x más fq de y más fr de z. Eso es si son 1 formas. Si son 2 formas, sería f por f grande de x de y más g de y de z más h de z de x. Y está ahí lo mismo. Así distributiva multiplican cada una de esas funciones. ¿Se entiende la idea? ¿Qué quiere decir eso del producto usual? O sea, básicamente hay que pensar a cero formas a las funciones comunes y corrientes sueltitas, hay que pensarlas como números. O sea, no son números, pero digo, cumplen las propiedades que cumplen los números cuando trabajamos en espacios vectoriales. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden salir para cualquier lado, son distributivos, eso, cumplen las propiedades y cumplen los números. Entonces podemos pensar que esas funciones juegan el papel que juegan los escalares en un espacio vectorial tipo lineal 1. Acá los escalares serían esas funciones, así que dicho mal y pronto sería algo así. Y bueno, está, por último, una de las más importantes. Voy a escribir abajo porque acá no va a entrar. Que es lo siguiente. De vuelta aparece este circulito de x, de y, de z. Siempre lo tienen que dibujar en sentido horario para que funcione. Entonces lo que tienen es que dx con dy, o sea, dx solo es una monoforma. O sea, la monoforma w igual 1 por dx más 0 por dy más 0 por dz. O sea, la función 1 es infinita, ustedes la pueden derivar todas las veces que quieran. Entonces, los de x, de y, de z solitos, sueltos, son monoformas. Por lo tanto, podemos multiplicarlos, o sea, con este producto exterior. Entonces, lo que pasa es que de x, de y, o sea, que van en esta dirección, les da el tercero, les da dz. Luego, de y, de z, van en esta dirección, le da dx. Y por último, dz con dx les da dy. Entonces, lo importante es que esté en sentido horario, porque si lo ponen en sentido antihorario las fechas, les queda con un menos. Entonces, si ustedes van de dy a dx, les queda un menos. Entonces, esto es menos dy dx. Esto es menos dz dy. Esto es menos de dx dz. Esto sale de esto que estaba acá arriba. Cuando... en algún lugar. Acá. K y L son 1. Entonces K por L es 1, nos queda menos 1 a la y damos vuelta. Entonces voy a poner en verde lo que es que van en otro sentido. Bien. Tenemos eso.
tenemos que hacer la derivada dos veces de cualquier forma. No, esto no viene acá, perdón. Esto es más adelante. Tenemos esto y tenemos que de x, de y, de z es simplemente de x, de y, de z. Y ya está. Con todo esto tenemos para jugar bastante. O sea, con estas propiedades tenemos bien definido el producto cuña, este producto exterior. ¿Se va entendiendo un poco? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿se va entendiendo cómo funciona el producto exterior este? Veamos algunos ejercicios. Vamos, ya le podemos responder la duda del ejercicio de hoy que preguntaron, que creo que era el 6. Ya vimos integrales de formas. Ah, sí. O sea, esto que está acá es una dos formas. Porque tiene los dos diferenciales. Entonces este sería el f, este sería el g y este sería el h. Por lo tanto, esta integral que acá es el flujo del campo, como dijimos que quedaba g, h, f. El flujo de ese campo en este tetraedro que está acá. O sea que hay que parametrizar. Tiene cuatro caras, o sea que lo mejor sería parametrizar cada cara. Son planos, pedacitos de plano las caras, o sea que dentro de todo tendría que ser sencillo parametrizar eso. Y la idea es, una vez que parametrizan las caras, pueden integrar el flujo en cada cara y después suman. Pilar, no sé si respondí la duda de cómo se hacía el 6. ¿Sí? Bien. Pero vamos a empezar ahora con los ejercicios de arriba. Eso era para Pilar que preguntó. El ejercicio 1 tienen para divertirse calculando muchos productos exteriores. Vamos a agarrar alguno interesante. Le dejo los primeros para ustedes, que son como los más fáciles. Vamos a agarrar alguno más. A ver, por acá. Entonces tenemos, lo escribo más grande acá, la omega es una forma, que es 2x de x, más, justo ahí tengo la pantalla rota, y de y, e eta es x al cubo de x más y al cuadrado de y. Son ambas formas. Entonces nos pide hacer el producto exterior entre estos dos. Y eso sería 2x de x más y de y, producto exterior con x al cubo de x más y al cuadrado de y. Entonces, bueno, para ver cómo se hace tenemos que empezar a usar las propiedades. Entonces, la primera propiedad que usamos es que es distributivo. Es esto de acá. Si tenemos suma de cosas, producto sub otra cosa, producto de una forma, podemos distribuir la suma. Entonces, eso nos quedaría 2x de x con x al cubo de x más y al cuadrado de y, más y de y con x al cubo de x más y al cuadrado de y. ¿Estamos de acuerdo que queda eso? O sea, la segunda forma, la ita, la dejé tal cual, destruí la primera. Si quieren, esto es, lo escribo acá lo que era. Es que f omega 1 más omega 2, producto vectorial, no, producto exterior con ita, es f omega 1, producto
exterior con ita, más omega 2 producto exterior con ita. Entonces este sería el ita. Este sería el F omega 1 y este sería un estilo de G omega 2, si quieren. O si no, toman como omega 1 y omega 2 todo eso y tal. O sea, esto sería omega 1, esto sería omega 2 y la F vale 1. Ya está. ¿Sí? ¿Se ve lo que fue lo que hice ahí? Entonces, la idea ahora es volver a aplicar eso para desarmar el ita. Entonces, volviendo a aplicar distributiva, nos queda 2x de x con x al cubo de x más 2x de x con y al cuadrado de y más y de y con x al cubo de x más y de y con y al cuadrado de y. Simplemente destruir el ita usando la misma propiedad. Lo que voy a hacer ahora es usar la propiedad de que las funciones las puedo poner donde yo quiera, que era una de estas últimas, está acá. O sea, las funciones que las estamos pensando como escalares, las puedo sacar todas para afuera. Entonces esto que está acá es 2x por x al cubo, dx con dx, más 2x por y al cuadrado, dx con dy, más y por x al cubo, dy con dx, más y por y al cuadrado de y con dy. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, ahora tenemos que ver eso. En eso vamos. Primero que nada, este es el producto usual. O sea, esto sería 2 veces x a la cuarta. Esto es 2x y al cuadrado. Esto es ix al cubo. Y esto es y al cubo. Entonces, claro, ahora la gracia es usar esa casi última, esta propiedad. Entonces, eso no lo puse. Eso es lo que me estaba faltando. Algo me faltaba acá y era eso. Perdón que estoy volviendo. Es la propiedad de que dx con dx da 0, dy con dy da 0 y de z con el z da 0. Siempre que agarran el mismo da 0. Entonces eso es lo que voy a usar ahora. Entonces, esto acá vale 0. Dx con dy dijimos que era dx de y. Dy de x dijimos que era menos dx de y. Y de y es 0. Entonces en definitiva nos quedó 2x y al cuadrado menos x al cubo de x de y. O sea que nos quedó unas dos formas, como tiene que pasar. Entonces agarramos dos unas formas, nos quedó unas dos formas. Bien. ¿Se entendió la idea? ¿Quieren que repase qué fue lo que hice en cada paso? No sé, díganme qué les pareció. Entonces las primeras veces es medio extraño. El resto entendió los pasos. Repito algo. ¿Se entendió? No. Entonces la idea es esa, es empezar a desarmar todo aplicando distributiva, después agrupamos las funciones todas a la izquierda, todas a la derecha, no importa. Lo importante es que nos queden los de x, de y, de z, el producto ahí, como nos quedó acá. Entonces ahí es fácil ver cuánto da cada uno de estos. O sea, bueno, tienen para divertirse bastante. Quiero ser de uno que tenga dos formas. Este, por ejemplo. Vamos a hacer ese. Es el G.
Entonces, omega es x de y de z más y de z, ¿no? De z de x más y más z, perdón, de x de y. E eta es iz de x más zx de y más xy de z. Bien, entonces lo de arriba es una dos formas. Esto pertenece a omega 2 y esto pertenece a omega 1. Por lo tanto, el producto me va a tener que dar algo que está en omega 3, es decir, una 3 forma. Pero la idea es la misma. Entonces, omega con eta va a ser x de y de z más y de z de x más z de x de y con y z de x más zx de y más xy de z. Ahí simplemente escribí lo que es omega y lo que es eta. Entonces empiezo aplicando el distributivo. Aplico las dos distributivas, distribuyo todo de una. Me va a quedar x de y de z con iz de x, entonces el primero con el primero, más x de y de z con zx, acá en zx de y, más x de y de z con xy de z. Ese es el primero de acá, voy a poner con otro color, es este primero por los tres de acá. Se queda esto más y de z de x con iz de x más y de z de x con zx de y más y de z de x con xy de z. Por último, z de x de y con iz de x más z de x de y con zx de y más z de x de y con xy de z. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, acá hay muchas cosas que se van a ir. O sea, lo primero que yo recomiendo hacer acá es, como dije, voy a sacar todo lo que tiene funciones para un lado. Si hacemos eso nos queda x por y por z de y de z con dx más xz, o sea, x al cuadrado z de y de z con dy más x al cuadrado y de y de z con dz más y al cuadrado z de z de x con dx más x y z de z de x con dy más x y al cuadrado de z de x con dz más y z al cuadrado de x de y con dx más xz al cuadrado de x de y con dy más x y z de x de y con dz. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuánto vale cada uno de estos cositos ahora. Esto de acá. Bien. Entonces la idea es la siguiente, por ejemplo, vamos a agarrar uno. De y de z con dx. O sea, la idea es usar, que nosotros sabemos que de y de z en realidad es de y con dz. Y esto con dx. Pues justamente definimos que cuando hacemos de y de z nos da
el producto común de sí, sin simbolito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ahora lo que podemos empezar a hacer es permutar esto. Nosotros queremos llegar de alguna manera a algo que involucre dx, dy, dz. Pero cada vez que cambiamos el orden de 2, nos aparece un menos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esto es igual a menos dy con, voy a cambiar el orden de estos dos. Entonces, dx con dz. Y esto es igual a menos, cambio el orden de los dos primeros. Dx con dy con dz. Bueno, menos con menos me queda más. O sea que al final llegamos a que es dx, dy, dz. Y esto ya sabemos cuánto vale. Esto vale dx, dy, dz, sin el simbolito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Siempre la idea es apuntar a llegar al estándar, digamos, que es este. Dx con dy con dz. Entonces, tenemos que empezar a moverlos. Siempre lo mejor es mover un paso a la vez porque sabemos que en cada paso agrega un menos uno. Entonces vamos moviendo un paso a la vez y vemos si queda más o menos. ¿Se sigue la idea? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el que sigue como es dy de z de i. Entonces, dy de z con dy. Esto es igual a dy con dz con dy. Entonces, podemos permutar uno y por ejemplo nos queda menos dy con dz. Pero como esto es asociativo, tenemos que esto es menos dy con dy y esto con dz. ¿Y cuánto vale dy con dy? Vale 0. Entonces, eso es una moraleja. Siempre que tengan algo del estilo así, en donde se repiten las variables, les va a dar 0. Porque hacen esta cuentita y la agrupan, ponen juntos los que son iguales y estos saben que le da 0. Entonces, esto si quieren es así, es 0 por dz. O sea, la justificación de por qué todo a 0 es 0 por dz. Pero 0 es una 1 forma. Perdón, una 0 forma. O sea que tenemos una 0 forma, producto exterior, una 1 forma. Es esto de acá. A ver dónde quedó. Es esto. Una 0 forma, producto con una 1 forma. Y habíamos dicho que eso era multiplicar la función, que en este caso es la función 0, por cada uno. Entonces, esto simplemente es 0 de z, y eso es 0. Esos serían todos los pasos para argumentar de que vale 0 eso. Pero bueno, con el mismo argumento, en esta cuenta de acá arriba se va en un lote. Digo, todo el que tenga repetidos se va. Lo voy a marcar. Este se va, este se va, este se va, este no, este se va, este no, este se va y este se va. Todo lo que tienen azules se van por eso, por esa cuentita. O sea que en definitiva le quedan esto en la diagonal nada más, para ver cuánto queda. ¿Se entiende la idea?
Entonces, para hacer el producto simplemente aplicar las propiedades. Como todo producto, digo, cuando ustedes hacen producto de funciones o producto de números si quieren, ustedes están aplicando las propiedades. Lo que pasa es que la tienen tan interiorizada en la escuela que no están pensando, acá estoy aplicando distributiva, acá estoy asociando. Ustedes cuando agarran y hacen el producto, por ejemplo, 5 por 3 por 2. Ustedes no sabemos multiplicar las tres cosas. Lo que hacemos es, por ejemplo, 5 por 3 me da 15, entonces esto por 2 me da 30. Pero sabemos por las propiedades que esto es lo mismo que hacer 5 por 3 por 2. Esto es 6 por 5, 30. O sea que siempre estamos haciendo los productos que hacemos, las operaciones que hacemos, son siguiendo ciertas reglas. Lo que pasa es que cuando las hacemos durante muchos años, nos olvidamos que hay ciertas reglas y parece natural hacerlo así. Pero esto cumple las mismas ideas. Para hacer el producto, bueno, agarren las reglas y traten de usarlas. No tiene nada más lejos que eso, digamos. No se compliquen intentando entender por qué es así, son reglas. O sea, no, son una definición, funciona así. Hay que seguirlas y tal. O sea, no tiene una explicación mucho más allá de eso. Se define así y bueno, y anda. Bien. ¿Dudas de esta parte? De producto eh, exterior. Entonces, pasemos a derivada exterior, que es otra de las cosas que aparecen en el plan. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Definimos las formas, sabemos integrarlas, sabemos multiplicarlas con este producto extraño. Lo que nos estaría faltando como para hacer un poco de cálculo es saber derivar. Entonces, eso es lo que hace la derivada exterior. Cero forma. O sea, cumple cuatro cosas, ¿no? Vamos a poner números si quieren. Siempre la cero forma es un caso aparte porque es distinto, no tiene D, no tiene nada. Entonces, si f es una cero forma, recuerden que esto quiere decir que f es una función que va de un abierto de R3 en R. Entonces, la derivada exterior de f es la diferencial total. En cálculo le llaman diferencial total. De x más derivada de f de y de y más derivada de f respecto a z de z. Informalmente, si quieren, lo pueden ver acá en las comillas, como el vector gradiente, producto escalar con dx, dy, dz. Para recordar cómo es la fórmula, si quieren. O sea, esta igualdad no es cierta. O sea, los símbolos son, pero no es cierta para hacer las cuentas, digamos. Bueno, si quieren, sí, pero no. Simplemente para acordarse la fórmula. Es gradiente, producto escalar de x, y y, z. Eso es para cero formas. O sea, la pregunta ahora es cómo derivamos fórmulas para las formas de mayor grado. Entonces son usando las siguientes propiedades. Si omega 1 y omega 2 son k formas, tenemos que la derivada de omega 1 más omega 2 es la derivada de omega 1 más la derivada de omega 2. Bien, que es lineal, digamos. La tercera es que si omega es una k forma e eta es una L forma, L forma, entonces la derivada del producto
exterior este. ¿Se acuerdan que la derivada del producto de funciones era que f por g' era f'g más f por g'? Entonces acá vamos a tener algo parecido, pero no igual. Acá lo que vamos a tener es que esto es la derivada de omega con eta más menos 1 a la k por la derivada de eta con omega. Si es k es par, es con omega sin derivada. Si k es par, quedamos con lo que, tipo, si fuesen funciones. Queda w' si quieren con omega más el otro. Ahora si k es impar, no. Ahí nos cambia. Igual acá me di cuenta que cambié el orden. Acá es, no es de eta con omega, es omega con delta. Por eso acá aparece el menos. Omega con delta. Y la cuarta propiedad es la siguiente. Es que si derivamos dos veces da cero. La derivada de una forma da cero. Esto es para todas formas. ¿Alguna duda sobre las propiedades estas? ¿No? Entonces, hagamos algún ejercicio para ver cómo funciona. En el 3 tenemos para calcular varias derivadas exteriores. Varias. Ahí, de la A hasta la L, que hay unas cuantas. Vamos a hacer algunos. Ejercicio 3. Por ejemplo, parte A nos dice que omega es igual a dx. Perdón, a x. Omega es x. Entonces, de omega, ¿qué va a ser? La x es una función. Por lo tanto, es la derivada de x respecto a x por x más la derivada de x respecto a y por y más la derivada de x respecto a z por z. Esto da 1, esto da 0, esto da 0. Por lo tanto, de omega es igual a dx. Con esto y con 4 pueden demostrar que siempre va a pasar que la derivada de dx, por ejemplo, va a ser 0, porque dx ya es la derivada de algo. Perdón, que la derivada de x va a ser. Algo muy loco si lo piensan, no sé si loco o no, pero que en cálculo 1, cuando aprenden cambio de variable, sustitución, ustedes dicen, por ejemplo, bueno, si t es igual a, no sé, a una función de x, entonces dt es igual a f' de x. Es el análogo a esto, pero cuando estamos con funciones de R en R. Porque no tenemos derivadas parciales, sino que tenemos una sola derivada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, en realidad, todo eso que hacíamos en cálculo 1, cálculo 2, lo estamos condensando todo con esta forma. La forma es un lenguaje muy abstracto para escribir básicamente todo el cálculo. Es una herramienta muy potente, pero bueno, para entenderla bien hay que estar un largo tiempo. No es muy fácil entenderla. Entonces, los diferenciales de x, de y, de z en realidad son la derivada exterior de funciones. Vamos a hacer algún otro donde aparezcan diferenciales. Por ejemplo,
no sé, W, el W. X por Y de Y más X al cuadrado, X más Y al cuadrado de X. Ya que es una forma. ¿Qué propiedad podemos aplicar primero? ¿Qué les parece? Mira que es como lineal, se podemos separar en la suma. Entonces esto es la derivada de X y de Y más la derivada de X más Y al cuadrado de X. Bien, ¿y ahora cuál podemos aplicar? Observar lo siguiente. Esto de acá es una cero forma y esto de acá es una 1 forma. Entonces, X y DY en realidad es X y producto exterior con DY. Cuando teníamos una cero forma, producto exterior con una K forma, con K mayor o igual a 1, era simplemente multiplicar. Y nosotros tenemos una expresión que involucra la derivada de esto. Entonces, sigo acá abajo. Esto es igual a la derivada de xy con dy más menos 1 a la k, donde k es la dimensión de la forma que está acá. En este caso es una 0 forma. Entonces, menos 1 a la 0 por x por y con la derivada de dy. Ese es el primer término. El segundo término es más la derivada de x más y al cuadrado con dx más x más y al cuadrado, todo el más menos 1 a la 0, x más y al cuadrado con d de omega. De omega no, de x. Bien, acá lo que apliqué fue la propiedad esta, la 3. Voy a poner aquí esto es propiedad 3. ¿Se entendió cuál fue la cuenta hasta acá? Profe, una consulta. Sí. Ahí en el último no es x más y y el cuadrado afuera. Sí, tienes razón. Gracias. Así y el cuadrado. Vale, bien. Entonces ahora la idea es derivar. Tenemos todo separadito. De entrada ya sabemos que estas cosas van a, hay cosas acá que valen cero. Todo lo que sea derivado dos veces vale cero. Esto vale cero y esto vale cero. Es la derivada de la derivada. Y la cuarta propiedad nos dice que la derivada de la derivada vale cero. Entonces esto nos queda. La derivada de x
que eso es, o sea, x es una cero forma. O sea, hay que hacer las derivadas parciales y eso. Nos queda y de x más x de y. Esto con di. Y después nos queda más 2x más y de x más 2x más y. 2x más y de y con dx. Acá apliqué 1. Esto es, ya te acuerdas. Esto de acá y esto de acá son cero formas. Entonces ya sabemos cómo se derivan. Vamos bien hasta acá. Bien. Y ahora hacemos el producto exterior. A ver cuánto queda. El último paso es hacer el producto exterior y ver qué queda. Entonces, aplicando distributiva nos queda y de x con dy más x de y con dy más 2x más y de x con dx más 2x más y x más y de y con dx. Entonces ya sabemos que cuando son iguales da 0. Este en este orden da de x de y y este en este orden da menos de x de y. Entonces ya estamos. Nos queda y menos 2 veces x más y de x de y. ¿Se entendió la idea? ¿Quieren que repase algo? ¿El resto? ¿Cómo venimos? Entonces está. Para derivar es eso. También tiene un lote de ejercicio acá para practicar derivar. Hicimos el A y el F nomás. O sea que tiene unos cuantos más para practicar. Pero la idea siempre es la misma, es si tienen suma de cosas, separan por la segunda propiedad. Luego pueden aplicar la tercera propiedad. Entonces le quedan cosas que solo involucran de X o de Y. Bueno, después empiezan a sacar cosas. Si ya tienen de Y o de X, una Z de 0, saben que da 0. Y después empiezan a agrupar según lo que sea. Por acá había algún, no sé, abajo podía haber algo más de Z de X, por ejemplo. Podría pasar eso. Acá me equivoqué. Ahora que lo estoy mirando. No, no va de X, de Y, esto va de Z. A ver, va de X, de Y. Tiene que dar unas dos formas. Ahí va a dar una forma, es una dos formas. A eso creo que no lo dije. Voy a decir ahora. La derivada es algo que agarra una K forma en U y nos devuelve una K más 1 forma en U. Entonces, como teníamos una 1 forma, solo había cosas que involucraban de Y o de X, pero no productos de ella. Cuando terminamos de derivar, nos tiene que dar algo que involucre de X de Y. Genial con eso entonces. Vamos con algunas de integrales.
Este es bien interesante, lo pueden intentar hacer. Tienen una o dos formas, y lo que les pide prueba es cuando la derivan, te dan la divergencia del campo X, en el que X es este, o hay que escribirlo, que es HF, por de X y de Z. Ahora cuando termines clase le voy a decir porque es bien interesante. De hecho, esto es lo que aparece en Gauss. O sea, este sería el de V, y esta es la divergencia del campo. Entonces este término es el que aparece en Gauss. Y ahora estamos viendo que es igual al diferencial de esta forma. Entonces, está interesante. Bueno, en ese, es el 5, tenemos un campo vectorial en una curva. Es una 1 forma, entonces el campo vectorial en una curva. Nos dice que la superficie S es la parte de arriba de la esfera unidad, o sea, el hemisferio norte. Por lo tanto, el borde de S es el ecuador, es el círculo que está en el plano X. Entonces nos pide evaluar, o sea, calcular la integral esa de esa 1 forma en el borde de S directamente, haciendo la cuenta, parametrizando el borde, haciendo la cuenta, haciendo la circulación, y luego usando el teorema de Stokes. El teorema de Stokes nos dice que, ¿qué nos dice? Queremos hacer esta derivada. Nosotros dijimos que esto en realidad es hacer la derivada del campo, vamos a poner así, PQR de alfa. Entonces Stokes te dice que esto es lo mismo que integrar en la superficie del rotor de este campo. R de S. Entonces el ejercicio 5 dice dos cosas. Por una, hacer esta cuenta a mano. Dos, aplicar Stokes. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Claro, eso es lo que les quería contar al final, pero bueno, se los cuento ahora. En el rotor de X es la derivada de una monoforma. Esto que está acá es de omega. Entonces, esta es creo que es uno de los cursos que mejor se cierran, porque cerrás todo el curso con una sola ecuación. Es la siguiente. El teorema de Stokes, o sea, no el de Stokes en R3, sino el de Stokes para formas. Nos dice lo siguiente, que la integral en el borde que estamos trabajando, vamos a llamarle el borde de U, el borde de, no quiero llamar S porque no tiene por ser una superficie. Integral en el borde, determinado W, de una forma que es igual a la integral en W de la derivada de la forma. Y esta ecuación así tan simple implica teorema de Gauss, teorema de Green, teorema de Stokes y un montón de teoremas más. ¿Cómo las implica? Bueno, acá arriba tenemos una. Si omega es una forma, entonces omega la podemos pensar como PQR, producto escalar de X, de Y, de Z. Y entonces lo que nos dice es que si hacemos la cuenta, el de omega es lo mismo que el rotor de este campo. Y acá nos queda el ds. El ds, hay que fijarse bien cómo es. O sea, el ds es un vector que es, este tendría que ser
de z de y, de x de z, y, no, de y de z, perdón. Creo que queda así. Hay que hacer la cuenta bien, pero creo que es de y de z, de x de z, de x de y. Eso no queda el de s. Entonces, si la forma es una forma, tiene el teorema de Stokes, porque le dice que la integral del campo, o sea, la circulación, la integral de una forma era la circulación. La circulación en el borde de una superficie es igual a la integral en la superficie del rotor. Y por otro lado, si omega es una dos formas, entonces por el ejercicio este que les estaba interesante, el 4, es una dos formas, entonces el diferencial queda en la divergencia. Y este es el de B. Entonces, el de omega es, bueno, omega tiene que ser de la forma, es f de x de y más g de y de z más h de z de x. Entonces, si el campo x, el campo de x no, esto dijimos que era como ese era el campo g h f, o sea, el flujo de ese campo, ¿no? Entonces, lo que nos decía el ejercicio S4 es que la derivada de este omega es la divergencia de este campo por dx de y de z. Y esto sería el de B. O sea, el estado para forma nos dice que la integral en el borde de un volumen de la forma, al flujo en el borde de un volumen, es igual a la integral en el volumen de la derivada de la forma. La derivada de la forma es la integral en el volumen de la divergencia. Y esto es Gauss. Es bastante potente el teorema este de estado para formas. Sí, lo del DS lo estaba pensando así. ¿Cómo tiene que quedar para que te quede esta forma? Pero esta forma, o sea, no esta forma W, sino de esta manera. Yo creo que querés que la derivada te quede GHF por DS. Entonces el G viene con DY de Z, el H viene con DX de Z, cuando de Z de X bien, y el F viene con DX de Y. Hay que hacer la cuenta bien, pero creo que queda así. Y si acá quedó al revés, acá es de Z de X. Bien. Pero bueno, digo, para ver bien queda eso hay que hacer la cuenta. O sea, como hicimos arriba el ejemplo, es la derivada y bueno, les queda. Que queda de tiempo, les explico cómo hacer los ejercicios que quedan. Los integrales, hay que fijarse qué es la forma. Si están trabajando con una forma, es una circulación. Si están trabajando con una dos formas, que es lo que pasa acá, es el flujo de un campo. Lo que hay que ver bien es cómo escribir el campo. Porque, por esto está acá, que lo escribimos de esta forma, pero el campo no va de esa forma. GHF, por ejemplo. Por ejemplo. Si esto es F, F grande, esto es G, y esto es H, en realidad el flujo que tengo que calcular es desde el campo x al cuadrado z, z, que es GHF. ¿Sí se entiende eso? Entonces
Entonces, en el ejercicio 7, en el ejercicio 8, uno más, acá. Ejercicio 9, nadie les dice que tienen que hacerlo a mano o pueden usar Gauss. En el 6 sí, en el 6 les pide que lo hagan a mano. No, perdón, el 5 parece que hay uno que. El 6. No, perdón, el 5. El 5 le pide hacerlo a mano y luego aplicar Stoke. El 6, el 7, el 8 y el 9 no les pide nada. O sea que lo pueden hacer a mano o pueden aplicar Gauss. El 6, el 7, el 8 y el 9 involucra dos formas, por lo tanto es un flujo. El 5 involucra una forma, entonces es una circulación. Entonces, bueno, para el 6, 7 y 8, o parametrizan la superficie y hacen la integral de un campo a la superficie, o aplican Gauss y es calcular la divergencia e integrar en el volumen que encierra. Eso como les quede mejor a ustedes, les quede más cómodo. Bueno, en 9 horas que esté lleno sí les pide calcularlo a mano, o sea, calcular el flujo a mano, y luego sí aplicar el teorema de Gauss. Bien. Y bueno, después hay un poco de cosa más teórica, pero bueno, eso intenten hacerlo, y si no llega a salir me preguntan, pero como le dije la vez pasada, yo me concentraría en el práctico anterior, y si le da el tiempo, me concentraría con esto. Más que nada con esta parte, con la de calcular derivadas exteriores y producto exterior. Porque lo de integral es igual que en el práctico 9. Si ustedes saben integrar, o sea, si saben hallar circulación y saben hallar flujos, ya saben integrar formas. Así que básicamente lo importante es práctico 9 y saber calcular derivada exterior y producto exterior. ¿Alguna duda? No sé cuáles son los últimos tres de práctico 9. Ah, y son interesantes, digo, pero yo siempre apunto lo mismo. Eh, Ustedes están haciendo alguna ingeniería, supongo, porque están en facultad de ingeniería. Entonces, lo que más se le va a pedir a ustedes es que sepan hacer las cuentas. Obviamente que va a haber alguna demostración en las parciales de exámenes, pero si ustedes saben hacer las cuentas, las salvan igual. O sea, las demostraciones son para aquella gente que sabe hacer las cuentas y además sabe demostrar, logra hacer la máxima nota. Pero digo, lo más importante en jerarquía es saber hacer las cuentas, entender cómo aplicar Gauss, entender cómo aplicar Stokes, entender cómo parametrizar una superficie, cómo parametrizar una curva, lo de la orientación compatible, todo eso. Y si ustedes entienden todo eso y les da el tiempo, bueno, métanse a hacer estos otros ejercicios. Pero yo en particular lo que haría es enfocarme bien a aprender a aplicar todos esos teoremas. Gauss, Stokes y Green. Bien. ¿Alguna otra duda?